Gracias, señor operador. Ya entramos entonces al bloque de la palabra de Dios y con el tema prometido, que queremos continuar en la tercera parte de cómo reconocer una iglesia apóstata. Vamos a la tercera característica por la cual usted puede saber que una iglesia está entrando en apostasía y ya ha perdido el rumbo de los mandamientos del Señor. Y entonces debemos volvernos. Ahí está la cortina musical que nos dice este tema de Rabito, que Dios está mirando a su pueblo que se va y se va, o sea, se va saliendo de su voluntad. Vamos entonces, otra característica más, dice el énfasis de los mensajes de la palabra de Dios están en la prosperidad material. Y esto vamos a encontrarlo en el libro de Mateo para ir meditando. Y además también en los milagros y señales. También en el libro de Mateo vamos a meditar sobre esto. Si bien la misericordia de Dios es abundante, pero el propósito fundamental para usted es conformarse a la voluntad de Dios y entrar de esa manera el día de mañana a recibir esa promesa tan gloriosa que el Señor tiene preparada para usted y que tiene que ver con la vida eterna. Entonces, para ello también vamos a ir al libro ya al final. Pasamos entonces de uno de los evangelios al libro de Apocalipsis. En este libro, justamente a un mensaje de la iglesia, el Señor le habla bien claramente. El mensaje allí a la iglesia en en la Odisea, cómo tenía puesta la mirada en las cosas terrenales y aún se jactaba de ello. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Si bien usted pertenece a un país y decía yo soy ciudadano de tal país. Nosotros estamos en la Argentina, somos ciudadanos argentinos. Pero vio como algunos tienen doble ciudadanía. Dice, este nació en tal lugar, es por nacimiento de ciudadano de tal país. Pero además, por adopción, de otra forma, de obtener, cuando uno va a otro país y allí adopta la ciudadanía, entonces nosotros tenemos también, por decisión de aceptar a Jesús, tenemos la ciudadanía celestial. Así que entonces vamos a ir meditando en estos tres pasajes bíblicos de acuerdo al tiempo que nos va restando. Porque gracias al Señor hemos recibido esa promesa gloriosa donde el Señor dice que pidamos y nos dará abundante palabra. Dice, la oración del apóstol Pablo para la iglesia era que Dios dé a cada cristiano y more abundantemente la palabra de Dios. Y cuando habla de abundancia, está hablando de que usted va a tener palabra del Señor para alentar al caído, al desanimado. Tristemente por ahí nos encontramos con algunos cristianos que no les sale ni una paz del Señor. O sea, claro, porque no hay paz. Porque hay preocupación, hay aflicción, hay vanidad. Entonces, por ahí a lo sumo, estoy bendecido, hermano. Estoy prosperado y en victoria. Es todo lo que le sale.
pero si usted escarba un poquito se da cuenta que no hay palabra de Dios. Entonces, por eso esta tercera característica es tan contundente, para que usted detecte cuando una iglesia entra en apostasía. Dice, énfasis de los mensajes en la prosperidad material, en los milagros y las señales. Vamos entonces primeramente al libro de Mateo, vamos a considerar algunos porque los minutos ya van avanzando. Y Mateo, el primer evangelio, este hombre que era un cobrador de impuestos, él justamente conocía lo que era lo material. Si imagínense, cuando Dios lo llamó, él estaba dedicado a pleno. Cobraba a dos manos, como dicen, ¿no? Y él le cobraba ahí, seguramente ahí el imperio le decía cobrar tanto y Mateo ahí hacía su diferencia. Y le odiaban todo, imagínense. Es como que hoy día el Estado ya, uno dice, otra vez un ajuste, otra vez un aumento. Pero ellos decidían por sí mismos. Ellos mismos decidían, y imagínense la gente cómo los miraban. Y ellos decían que ellos estaban en contra de Israel, el pueblo de Israel, injustamente. Entonces vamos al versículo 24 porque del capítulo 6 de Mateo y dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando usted va aquí a la parte de abajo, se hace una traducción de las riquezas y habla de Mamón, del dios Mamón. Que esto, según algunos, bueno, son el dios de la riqueza. Quiero contarle ahora, y preste mucha atención usted que está mirando el video, porque quizás esta revelación usted quizás la haya escuchado, tal vez no, pero esto pude entender a través de un hermano que congregaba en una iglesia, y que un día al visitarle, él, gracias a Dios, tengo que agradecerlo públicamente, tenía un taller de moto y él me arreglaba la moto, hasta me ponía el repuesto y en muchos casos no me cobraba. Entonces yo sé que la recompensa de parte del cielo va a venir para él. Bueno, también quiero agradecer, dentro de muy poco vamos a tener otro auspiciante más también, un taller especializado en motos. Y entonces este hermano me dice, quiero hermano comentarle una revelación, un sueño que tuve, me tiene preocupado, dice, porque en realidad no entiendo. Bueno, hermano, le digo, creo que la misericordia de Dios una vez me dijo que podía interpretar los sueños. Pero no sé cómo estoy ahora en la oración, le digo, no sé si el Señor es un don, pero Dios muchas veces te pide que estés en comunión con Él. Pero contame, hermano, el sueño, vamos a ver que por la palabra y qué nos dice el Espíritu de Dios. Y entonces me cuenta el hermano que él estaba en un lugar y en una cocina, y ahí él le reconoció allí a unas hermanas de la congregación. Y bueno, vio que generalmente, aunque hay buenos cocineros, enviamos saludos allá a nuestro amigo, allá al padre de nuestro hermano Ignacio, que es excelente cocinero. Pero allí estaban las hermanas de la congregación cocinando. Entonces él se acerca para ver a ver qué iban a comer. Y entonces cuando se acerca ve ahí que ya estaban preparados ya. Bueno, él pensó que era algún pollo o algo, ¿no? Para hacer alguna comida. Y resulta que se encuentra con que había sapo. Y algunos sapos ya estaban peladitos de ahí, ya llegando derechos ya para la olla. Y otros todavía estaban medio vivos, ahí le estaban matando. Entonces el hermano al ver eso, dice, como la cara del señor operador acá, cuando le dije sapo, hace así un gesto, ¿no? De
Eso estamos por comer. Entonces una de las hermanas que estaba cocinando se da vuelta y en el sueño todo esto y le dice, ¿qué es lo que te hace del delicado si hace rato está comiendo esto? Sé que a usted le empieza a inquietar ahora y tiene que ver con esta tercera característica de detectar una iglesia apóstata. La interpretación fue de esta manera. El Señor me había dado previamente otra revelación, cosa que pudiera yo asimilar esta. Pero vamos a continuar con esta revelación para que usted sepa cuál es el significado. En ese lugar en esa congregación, yo también tuve la oportunidad de asistir porque el Señor por alguna razón me llevó y tuve la oportunidad también de dar los primeros pasos en la enseñanza. Y Dios me permitió allí compartir algo de lo que me había revelado. Pero un día yo, por falta de experiencia, el Señor me levanta a la determinada hora y me dice, vas a salir de ese lugar, pero no por la ventana, sino por la puerta. Porque yo se ve que ya no soportaba más estar en un lugar así. Ya empezaba a detectar que ya había apostasía. Y la misericordia de Dios luego me fue iluminando otras cosas, pero en ese momento el Señor ya me... Bueno, la interpretación es que el sapo representa la avaricia. Y entonces Dios me hizo recordar que en algunos hermanos se quejaban y le decían, ¿por qué usted a mí no me visita? Que yo necesito que me ministre la palabra de Dios, que me aliente, mi familia está quedada, y usted no me visita. Pero yo sí sé que usted va y le visita a todos los que tienen negocio, a aquellos que tienen buen sueldo. Entonces ahí usted puede sacar el diezmo, puede sacar la buena ofrenda. Bueno, esto pasaba justamente por desconocimiento en establecer las autoridades de la iglesia. En esa iglesia dirigía y decidía una mujer. Entonces, algunos pueden interpretar ahora que están escuchando, pero este hermano me parecía ya que era machista. Entonces, pero si usted lee la Biblia se dará cuenta cuál es el orden de Dios. Jesús, al elegir sus 12 apóstoles, lo eligió hombre. Luego cuando le inspiró a Pablo en la carta a Timoteo, que es una de las cartas que más se resiste, le dice que él no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No es que ella no pueda hacer tareas espirituales, y la hace, y muy valiosas. Yo tengo hermanas de la congregación que me han profetizado y hasta hoy se cumplen. Hasta el día de hoy se van a seguir cumpliendo porque son profecías a largo plazo. Mi esposa mismo tiene revelación del Señor. Pero Dios sabe, y por la palabra ya sabe dónde Dios la ubicó. Y entonces cuando esa revelación sale, después ese mismo hermano me dice, tuve otra revelación, hermano. Pero esta vez dice, yo no entendía, y ahí se relacionan las dos. Porque me hizo mal el mamón. Y yo no sé, porque yo no como el mamón ni me gusta. Él pensaba que había comido la fruta esa, que se llama, que uno hacen de dulce de mamón. ¿Comió, señor Perdón, una vez? Bueno, el hermano pensaba que era ese mamón, pero fuimos a la Biblia y en realidad lo que a él ya le estaba haciendo mal era justamente eso, ya no podía soportar eso y tenía que decidirse en servirle al Señor de corazón, o, porque dice aquí el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a la riqueza.
Ninguna de las congregaciones y de los ministros que están desviándose de la verdad van a reconocer ni van a decir que sí. Pero solamente el Espíritu de Dios, a través de la palabra y en humildad, se puede reconocer. Entonces, pero vamos a otra de las características de los énfasis que también, vamos justamente en este libro de Mateo, nomás prácticamente la misma hoja. Y el capítulo 7, un título que dice, nunca les conocí. También si usted quiere puede buscarlo en Lucas, capítulo 13, versículo 25-27, pero vamos a leer en Mateo, que es el que siempre compartimos. Y dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esta es otra de las características entonces de... Y no es que le quede bien claro, no diga usted, el hermano no reconoce los milagros, porque justamente ahí usted puede ir comprobando en los otros videos de nuestro ministerio, donde hay milagros de resurrección, donde hay milagros gloriosos de parte del Señor. Y por eso mismo lo publicamos, porque lo creemos. Pero es muy diferente cuando se manipula y se hace énfasis en eso, y con esa misma... Por eso que el Señor al principio dice, no alcanza con que me diga Señor, Señor. El Señor está pidiendo que le obedezcamos. O sea, hagamos su voluntad. Entonces dice, muchos se van a sorprender en aquel día y van a decir, pero Señor, yo había profetizado porque tú me diste el don. Y yo recuerdo que el hermano, la hermana fulana me dijo que se cumplió porque era tuyo, Señor. Y yo recuerdo también cuando fui en una oportunidad y estaba orando. Y Dios hizo liberación y libertó a un endemoniado. Y yo recuerdo también cuando en la congregación oré por ese paralítico y se levantó. ¿Y cómo ahora me vas a decir que no me conoces? ¿Cómo me vas a decir que me aparte de ti, que soy hacedor de maldad? Pero yo no entiendo, Señor. Entonces el Señor va a venir allí, seguramente, con decir que el que le ama es el que guarda sus mandamientos, no el que hace milagro y echa fuera demonios. Porque esas son obras a través de los dones del Espíritu, que son regalos de parte del Señor para aquel que cree y entonces recibe la señal de parte de Dios. Pero no tiene que ver con la obediencia y no tiene que ver tampoco con la salvación. Si usted echa fuera un demonio, es el don de Dios para esa persona, misericordia, que sea liberada. Si usted profetiza y se cumple, es la misericordia de Dios con esa persona que recibe una palabra para que crea. Y si usted hace un milagro, el mismo Señor Jesús lo dijo, que mucha gente no va a creer, sino que solamente cuando vean los milagros. Esa es entonces la diferencia. Pero vamos a ir terminando en los minutos que nos quedan, 2 o 3 minutos, y luego ya vamos a orar. Vamos al libro de Apocalipsis, porque usted dice, tal vez eso no se refiera a la iglesia. Tal vez eso se refería a Israel, porque Israel era bastante rebelde. Porque algunos así cuando le conviene, le da para Israel. Y cuando no, dice, bueno, no, eso es de la iglesia. Pero el Señor sabe y revela su verdad y lo hace para todos. Por supuesto que el mensaje es para la iglesia, pero también es para Israel, porque Israel, mientras no se convierte, está perdido como cualquier nación sobre la tierra. Hay una teología israelita que
que se sale de la palabra de Dios, porque con las promesas que Dios nos hizo o les hizo a ellos, está pendiente mientras ellos no obedezcan. Entonces yo debo animar a aquel que busca a Dios. Pero vamos al mensaje de la Odisea, porque nos quedan pocos minutos. Y mire cómo se jactaba. Porque es importante esta característica para que usted no caiga en esa trampa. Mire lo que decía el ángel de la iglesia en la Odisea, que se refiere al representante de ese lugar, de ese ministerio, de esa congregación. Y entonces Jesús le habla y le dice: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, ahí está, tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, punto y coma. Eso es lo que se jactaba, y muchos se jactan de las riquezas dentro del pueblo de Dios. Y dice, y no sabes, ahí ya le habla al Señor, y dice que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire la condición de aquellos que se jactan por las riquezas, o mejor dicho, aquellos que le siguen a Mamón. Yo te digo que eres un desventurado. Desventurado porque eso no va a terminar bien. Sí, eso que tanto te atrae tus ojos y dice que son ministerios esplendorosos con grandes edificios, no va a terminar bien, porque Dios va a hacer reclamo. ¿Qué pasó con esos edificios que le mostraban los discípulos al Señor? Y Jesús le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra, porque ellos, la confianza era, se jactaban y hacían idolatría del templo. Hasta hoy día los judíos están perdidos porque están preparando todo para hacer un nuevo templo. Y va a ser el mismo anticristo quien va a venir a reinar allí. Entonces dice: no sabe que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, hermano, le agrega hasta la pobreza ahí. Además, ciego. Imagínese, una persona ciega no ve, no puede andar en caminos rectos. Oramos en este momento. Amado y soberano Dios, gracias, Señor, tu misericordia es muy grande. Señor, solamente tu palabra me puede conducir a la verdad. Por eso en este momento yo renuncio, Señor, a aquellos que he hablado y que no estaban basados en los fundamentos de tu glorioso evangelio. Señor, yo sé que tú haces milagros y señales, pero no quiero que mi confianza esté puesta en lo material. Por lo que a partir de ahora, Señor, yo renuncio a toda enseñanza basada exclusivamente en lo material, y te ruego que tu Santo Espíritu me conduzca a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.